Bienvenida y bienvenido una vez más a este club de lectura. Yo soy Marilyn y es un gusto que una vez más nos encontremos leyendo. Hoy vamos a continuar con el capítulo séptimo, El todo en el todo. Pero antes, deseo hacer una importante introducción. Y es que cuando yo decidí realizar este ejercicio de compartir mi lectura a través de este canal, principalmente fue porque yo pensé, ok, ¿cómo yo hago para hablar de este tema? ¿Sí? Con personas que realmente estén interesadas, con personas que quieran hablar del tema y no tener que desgastarme y estar generando este tipo de información en el sentido de presentarlo visualmente, audiovisualmente. Me ahorré lo que más me fastidia, que es todo ese tema de marketing digital, copywriting, porque no me interesa convencer a nadie. Quiero que podamos abrir el tema de conversación y que sean personas que quieran hablar de ello para que también sea bien fluido y no sea como que hablarle a las personas equivocadas. ¿Qué puede pasar? Porque tú puedes tratar de comunicar una información, pero no necesariamente eso significa que la persona que recibe esa información la va a entender de la misma forma en la que tú has elegido realmente transmitirla para decirla. O sea, no significa que hayan entendido lo mismo o al mismo nivel, la misma escala. Ahora, ¿qué es importante comprender de verdad de esto? Tenemos la capacidad de modificar, manipular, controlar, diseñar nuestra vida, nuestro día a día. Y lo más importante para poder hacer esto es controlar nuestra mente. Los pensamientos son lo más importante en este game, en este juego. Y resulta que es el primer principio del mentalismo. El todo es mental. Todo es mental. Entonces, anteriormente había mencionado la importancia de soltar esas ideas de que como todo es mental, el universo es mental, nada de esto es real. Y entonces nos vamos y nos desconectamos de la vida terrenal y como sabemos que eso es así, en lugar de usar el entendimiento de que yo puedo crearlo pensándolo de forma coherente, en coherencia cardíaca, y yo me mantengo y yo puedo tomar el control de la situación, no quiere decir que estemos perdidos en la nada y que estemos completamente fuera de control, que no tengamos el control de la situación. Al contrario, somos parte de este todo y por consiguiente observadores. Estamos en la tierra gozando de esta naturaleza tan hermosa, y al mismo tiempo estamos co-creando con la vida. ¿Sí? A mí me gusta pensar en el corazón mío y luego llevar mi mente a pensar cómo será el corazón de la tierra. Porque la tierra tiene que tener corazón. O sea, tiene que tener corazón, tiene que existir internamente. No vamos a ser nosotros los únicos que tengamos esa capacidad. Es imposible.
Entonces, para empezar a hablar, para empezar a la lectura, el punto aquí es que somos capaces de modificar nuestra realidad, transmutando, modificando nuestros pensamientos, elevando nuestra conciencia y nuestra frecuencia. Somos capaces de tomar control no solamente de nuestra vida, sino que nos convertimos en un elemento diferenciador que tiene la capacidad de aportar algo. Porque yo, mi energía, con mi visión de observadora y mi conciencia que forma parte del todo, lo afecto. O sea, yo puedo enviar una carga de pensamiento que si le tengo la fe, la confianza de que eso se va a dar, se manifiesta. Y mi palabra, mi pensamiento, tiene la capacidad de modificar cómo me siento, modificar la energía del espacio, transmitir un mensaje. Entonces, cada uno de nosotros sí somos poderosos. Yo recuerdo que en el pasado, hace casi, 13 años atrás, cuando me hice vegetariana, recuerdo a un amigo que yo lo quería mucho. Y él era muy especial, muy particular. Pero cuando yo me hice vegetariana, obviamente eso fue después de yo ser una carnívora psicótica, a mis amigos les fastidiaba mucho y yo recibí muchísimo bullying por eso. O sea, les fastidiaba de una forma en que, ay, qué fastidio, qué rara. Mi familia me hizo bullying. O sea, yo era la burla siempre. Ay, y usted come queso y eso no viene de la vaca y la vaca no es lo mismo. Ah, pero queso sí y carne no. Después cuando me hice vegana, ay, pero te faltará energía o whatever, en fin. Y una de las cosas que me dijo este amigo fue como que, pero ¿para qué lo haces? Si igual todos los demás van a seguir comiendo carne. No vas a cambiar el mundo dejando de hacerlo tú. Y yo me acuerdo que, a mí esto me causó como que... Yo le dije, no me importa, pero yo me siento feliz y tranquila haciéndolo porque estoy siguiendo mi corazón. 10 años después, 13 años después, 2024, miro hacia atrás y digo, las cosas venían modificándose hace un buen tiempo atrás y realmente está bien cool saber que en realidad cada uno de nosotros sí somos poderosos y tenemos la capacidad de modificar y cambiar la situación, transmutarla, como dirían los maestros. Vamos a iniciar ya con la lectura. Esa introducción es porque justamente yo lo he venido tratando de mencionar, pero tampoco quiero ser como que yo específicamente mi opinión es la absoluta verdad. Pero muchas veces se comparte información muy, muy, muy poderosa, muy elevada, que las personas no están preparadas para recibir. Y en lugar de aportar algo al colectivo, estás creando más caos compartiendo información que no todo el mundo está preparada para procesar. Como no saben que son los portadores del control mental, de su propio control mental, ¿qué pasa? No controlan sus pensamientos y lo único que haces es guiar a esa persona hacia más caos, tanto para la tierra como para su propia vida. Entonces, 10 minutos de introducción en un punto, pero bueno, creo que voy a dejar esta parte. No lo sé, vamos a ver. El capítulo 7, el todo en el todo.
Mientras que todo está en el todo, es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. Aquel que verdaderamente entiende esta verdad ha adquirido un gran conocimiento. Una vez más. Yo no me acordaba que esto iba a decir, pero justamente lo que está diciendo allí, en cierta parte es lo que estoy intentando mencionar con esta introducción que di, y es que cuando entendemos esta verdad de que el todo es mental, somos capaces de también asumir esa posición y decir, pues si todo es mental, yo también puedo elegir mis pensamientos, ¿no? Yo debería por lo menos interesarme en elegir mis pensamientos porque pues como que mis pensamientos sí están afectando algo, ¿no? Así que empecemos, continuemos. ¿Qué a menudo se ha escuchado repetir a la mayoría de la gente? La afirmación de que su deidad era todo en todo. Y qué pocas veces se ha sospechado la verdad oculta, escondida por estas palabras descuidadamente pronunciadas. La expresión comúnmente empleada es lo que ha quedado de la antigua máxima hermética del epígrafe. Como dice el Kybalión, aquel que verdaderamente entiende esta verdad ha obtenido un gran conocimiento. Siendo esto así, busquemos esta verdad, cuya comprensión tanto significa. En esta máxima hermética está encerrado una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas. Ya hemos hablado de la enseñanza hermética concerniente a la naturaleza mental del universo, la verdad de que el universo es mental, sostenido en la mente del todo. Como dice el Kybalión en el pasaje citado, todo está en el todo. Pero notad también la afirmación correlacionada que es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. Esta afirmación aparentemente contradictoria es reconciliable bajo la ley de la paradoja. Es más aún, constituye una afirmación hermética exacta sobre las relaciones existentes entre el todo y su universo mental. Ya hemos visto cómo todo está en todo, examinemos ahora el segundo aspecto del asunto. Las enseñanzas herméticas indican que el todo es inmanente e inherente al universo, así como en toda parte, partícula, unidad o combinación dentro del universo. Esta afirmación está ilustrada usualmente por los maestros refiriéndose al principio de correspondencia. El instructor instruye al estudiante para que forme una imagen mental de algo, de una persona, una idea o algo que tenga una forma mental, siendo el ejemplo preferido el del autor o dramaturgo que esté formando una idea de los personajes o un pintor o escultor que esté creando la imagen mental de lo que trata de expresar con su arte. En cada caso, el estudiante encontrará, mientras que la imagen tiene su existencia y ser únicamente dentro de su propia mente. Sin embargo, el estudiante mismo, autor, dramaturgo, pintor o escultor, es también en un sentido inmanente en dicha imagen. En otras palabras, toda la virtud, vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva de la mente inmanente del pensador. Considerad esto por un momento hasta que comprendáis bien la idea. Bueno, aquí le puedes poner pausa al vídeo y contemplad hasta que entiendas la idea. Empleando otro ejemplo, podríamos decir que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III, entre otros, existieron en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación, y sin embargo Shakespeare también existía dentro de cada uno de esos personajes, dándoles su vitalidad, espíritu y acción. ¿Cuál es el espíritu de los personajes que conocemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? ¿Es Dickens o tiene cada uno de ellos un espíritu personal, independiente de su creador? ¿Tienen las Venus de Médicis, la Madonna de la Sixtina, el Apolo de Belvedere y espíritus y realidades propios o representan el poder espiritual y mental de sus creadores? La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, consideradas desde los puntos de vista apropiados. Micawber es a la vez Micawber y Dickens. De nuevo, mientras que puede decirse que Micawber es Dickens, sin embargo Dickens no es idéntico a Micawber.
El hombre como mi cover puede exclamar: el espíritu de mi creador me es inherente y sin embargo yo no soy él. Esto es muy diferente de la chocante semi-verdad que clamorosamente anuncian algunos semisabios diciendo: yo soy Dios. Imaginar al pobre Micawber o al Bill Wright Heep exclamando: soy Dickens, o cualquier otro personaje de las obras de Shakespeare anunciando: soy Shakespeare. El todo está en el gusano y sin embargo el gusano está muy lejos de ser el todo. Pero aunque el gusano existe meramente como una pequeña cosa creada y teniendo su ser únicamente en la mente del todo, el todo es inmanente en él, así como en las partículas que le constituyen. ¿Puede haber algún misterio mayor que el encerrado en esa proposición? Todo está en el todo y el todo está en todo. El estudiante comprenderá, por supuesto, que las ilustraciones enunciadas antes no son necesariamente imperfectas e inadecuadas, pues representan la creación de imágenes mentales en mente finitas, mientras que el universo es una creación de la mente infinita y la diferencia entre los dos polos les separa. Y sin embargo, esta es meramente una cuestión de grado. El mismo principio es el que opera, el principio de correspondencia. Se manifiesta en cada uno. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y en el grado en que el hombre realice la existencia del espíritu interno, inmanente dentro de su ser, así se elevará en la escala espiritual de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual: el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Recordar siempre esta última definición, la del desarrollo espiritual, porque contiene la verdad de la verdadera religión. Existen muchos planos del ser y muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo, y todo depende del adelanto de los seres en la escala, cuya escala el punto más bajo es la materia más densa. O sea, lo más bajo siempre va a ser lo denso. Por ejemplo, este cuerpo, el cuerpo tuyo. Somos densos. Estamos en lo que popularmente se conoce como la tercera dimensión. La tercera dimensión. Seguimos. Ya que me perdí. Ay, coño. Ay, ya van. Materia densa. Estando el ser más elevado y separado únicamente por la más fina división del espíritu del todo. Y por todas partes, a lo largo de esta escala de la vida, todo se está moviendo. Todos están en el sendero cuyo final es el todo. Todo progreso es un retornar al hogar. Todo va hacia arriba y hacia adelante, a pesar de todas las apariencias contradictorias. Este es el mensaje de los iluminados. De nuevo, en algún momento tenemos que hablar, como me parece tan interesante que este sea el mensaje de los iluminados. Las enseñanzas herméticas concernientes al proceso de la creación mental del universo son las que al comienzo del ciclo creativo del todo en su aspecto. Ya va, que me parece que leí eso medio raro. Las enseñanzas herméticas concernientes al proceso de la creación mental del universo son las de que al comienzo del ciclo creativo del todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir y el proceso de creación comienza. Se enseña que el proceso consiste en la disminución de la intensidad vibratoria hasta que se alcanza un grado bajísimo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma de materia más densa posible. Este proceso es llamado involución, en el que el todo se envuelve en su creación, y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, que se arropa de tal modo en su creación mental que casi olvida su propia existencia, pues en esos momentos vive en su creación. Si en vez de arroparse usamos la palabra absorberse, quizás daremos una mejor idea de lo que se quiere dar a entender.
Este estado involutivo de la creación es llamado a veces el flujo de la energía divina, igual que el estado evolutivo es llamado absorción. El polo extremo del proceso creativo se considera que es el más apartado del todo, mientras que el comienzo de la etapa evolutiva se considera como el comienzo de la oscilación de retorno del péndulo del ritmo, como una vuelta al hogar. Las enseñanzas dicen que durante el flujo, las vibraciones se vuelven cada vez más bajas hasta que finalmente el impulso cesa y comienza la oscilación de retorno. Pero hay una diferencia que mientras que en el flujo las fuerzas creativas se manifiestan compactamente y como un conjunto. Sin embargo, desde el comienzo de la etapa evolutiva o de absorción se manifiesta la ley de individualización. Esto es la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de modo que finalmente aquello que abandonó al todo como energía individualizada retorne a su fuente como innumerables unidades de vida altamente desarrolladas, habiéndose elevado cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. Yo resalté en particular esta parte que voy a leer aquí. Los antiguos herméticos empleaban la palabra meditación para describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, siendo empleada también frecuentemente la palabra contemplación. Voy a leer de nuevo esto y creo que ya lo vamos a dejar aquí porque es que este capítulo es altamente potente. Bien. Los antiguos herméticos empleaban la palabra meditación para describir el proceso mental de la creación mental del universo en la mente del todo, siendo empleada también frecuentemente la palabra contemplación. Bien, yo voy a dejar la lectura hasta allí. Creo que nos ha dejado unas respuestas bien interesantes. Me parece súper especial que cada vez que he decidido dar una introducción antes de la lectura, justamente la introducción va de la mano con el texto que se continúa. Y el hecho de que justamente esté terminando diciendo que la meditación, los maestros hacen referencia a que la meditación o la contemplación es entrar en un estado en donde estamos intentando conectar con esa proyección del todo, que la creación del todo, y es tan interesante verlo de esa forma. Es como potente, es como wow, es como conectar con la creación, conectar con la fuente de vida. Y me está dando como varias ideas que tal vez luego puedo compartirte, pero vamos a dejar esta lectura de hoy hasta aquí. Realmente deseo que hayas disfrutado esta lectura. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto. Creo que lo más bonito de poder integrar siempre va a ser la transformación que vamos a tener. Así que por favor, permítete integrar esta información, permítete volver a escucharme o tomar nota de lo que he estado leyendo y llévate contigo esas palabras. Recuerda la importancia de comprender el poder de tu palabra, de tu pensamiento. No digas cosas en vano, es uno de esos, ¿cómo se llama? Esos son mandamientos, ¿no? Sí, esos son los mandamientos de la supuesta religión que nos han vendido allá afuera. Y creo que cuando está diciendo justamente eso, se hace referencia perfectamente a esta parte del principio, que si nuestros pensamientos son fundamentalmente lo que está creando nuestra vida, entonces quiere decir que mis palabras y lo que digo también. Entonces, más bien, wow, cuidado, porque la palabra hablada me parece que tenga más impacto incluso que el pensamiento. Un pensamiento puede hasta somatizarse, pero ¿qué pasa cuando entonces
verbalizamos lo que estamos pensando. ¿Hasta dónde podría llegar esa verbalización? Importante hacernos conscientes de las palabras que estamos diciendo y de los pensamientos que estamos teniendo para asegurarnos de que nos beneficie. O sea, porque vamos a usar nuestra propia mente en detrimento de nuestra evolución, de nuestro bienestar. El bienestar es uno de los temas que es necesario abrir en algún momento, porque si no estamos bien, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? No le veo el sentido. Ahora, creo que ya hay ahí una incoherencia, que es la incoherencia de la misma religión. A mí en particular, desde muy pequeña, siempre me parecía como que absurdo que hablaran de Dios, pero al mismo tiempo estaban contaminando, destruyendo, matando, había tanta pobreza, o sea, esas cosas me parecían muy incoherentes. La iglesia teniendo tanta riqueza, África o sea, esos eran mis pensamientos en aquel entonces, y esa incoherencia fue lo que me llevó a mí a no querer nada con ninguna religión. Mi familia y muchas personas pensaban que yo era atea, pero no es que era atea. O sea, para mí siempre había sido como que más lógico que el sol, la tierra, sean la fuente de vida, que nos dieron aquí, la naturaleza, esta tierra. Y siempre sentí una conexión muy potente con la tierra, con el sol, la naturaleza, en general la vida en la tierra, desde un punto que me decían que era la hippie. Pero bueno, whatever. El punto es que la incoherencia yo creo que ya no tiene cabida en este espacio contemplativo, en este espacio de club de lectura. La incoherencia no tiene ya cabida y debemos ser cada vez más y más conscientes de si hay algo que no tiene mucha coherencia, pues no, para mí que no. Para mí que no. Así que ahora sí me despido, deseando que tengas un maravilloso día. Déjame un comentario, comparte conmigo qué te pareció esta lectura del día. 27 minutos, wow. Pero bueno, es lo que es, así ha fluido el día de hoy y es como que importante para mí mencionar que el día de ayer, 21 de enero, ingresó en la constelación de Acuario el Sol y Plutón. Y bien, el mismo libro también aquí nos habla de la astrología. Entonces, vamos a permitir abrir nuestra mente a entender que los movimientos planetarios obviamente sí nos afectan en la Tierra. Porque sí, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, ya basta de... Lo que pasa es que también recuerden que es una burla en lo que lo han transformado también. Así que Plutón y el Sol han ingresado en Acuario y oficialmente inicia 20 años, 2 décadas de profunda transformación, evolución para la humanidad. Y mi mensaje es que hagamos de esa gran transformación la mejor de todas las líneas de tiempo, la mejor de todas las creación. No importa ya si lo que esté pasando allá afuera sea caótico, sea desastroso, no importa. Recuerda el principio del mentalismo. Enfócate en entonces aprovechar este momento para transformar y hacer lo que por tanto tiempo de repente habías querido haber hecho. Así que ha llegado el momento de que una nueva tierra se presente ante nuestros ojos. Y yo tengo mucha fe de que ya está hecho. Así que necesitamos tener más ese tipo de entendimiento para que la masa crítica de nuestra conciencia en la tierra sea lo suficientemente
grande como para poder crear una nueva realidad y un nuevo paradigma. Nos vemos en la próxima.